Bueno, hermanos, la introducción. En la iglesia de Corintio se produció una terrible polémica acerca de los dones espirituales. Recuerden que esta iglesia de Corinto tenía muchos problemas, ¿no? Y le escribieron a Pablo diciéndole, ¿qué hacemos los que realmente querían seguir a Dios? Los demás pues no les interesaba, ¿no? Pero los que querían seguir, los que querían obedecer a Dios, escriben a Pablo, ¿qué hacemos, no? Aquí es muy polémico, los dones espirituales, ¿sí? Se estaban haciendo todo tipo de preguntas, ahí mismo en su boletín lo tienen, ¿no? Una, ¿cuáles eran los dones esenciales? ¿Cuáles eran los dones más válidos y verdaderos? Si ellos decían, pues, ¿cuál es el más válido? ¿Cuál es el verdadero? ¿Cuáles eran los dones más importantes? Muchos decían, no, a lo mejor yo quiero el más importante, ¿no? El de servir, no ese déjenselo a los que sirven. No, yo quiero el de predicación. Yo quiero ser el don de pastor y maestro, ¿no? Tenían esas preguntas. ¿Cuáles eran los dones más útiles y necesarios? ¿Cuáles dones tenían prioridad? Ustedes querían darle prioridad a los dones, ¿no? ¿Cuáles eran los dones que se debían desear y codiciar? O sea, ¿cuál es mejor para que yo lo codicie y yo lo quiera, no? ¿Cuáles eran los dones más honorables? ¿Y cuáles eran los dones más aceptables? Y de eso, infinidad, ¿no? Pero aquí en los versículos nos dice esos, los que ellos querían, ¿no? Ellos tenían. Y el pasaje actual de Corintios 12, del 4 al 11, lidia con estos problemas y el corazón honesto y abierto le da respuesta a muchas de las preguntas sobre los dones espirituales. Vamos a ir desglosando de uno en uno. Número 1 de su boletín, la unidad de los dones, de los versículos 4 al 6. Empezamos con hay diversos dones, pero un mismo espíritu, versículo 4. ¿Alguien me lo quiere leer? Ahí está en azul. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo espíritu. Ok, hasta ahí, hermana, gracias. El espíritu determina qué don le da al creyente. El que decide enteramente es el Espíritu Santo, no lo decide el creyente. Ellos decían, ¿cuál es el bueno para yo pedirlo, para yo anhelarlo, para yo desearlo? Pero ¿quién nos lo da? El Espíritu Santo. Nadie más, hermanos. Ningún hombre se gana, ningún hombre merece un don espiritual. El don lo da el Espíritu gratuitamente como Él quiere. Tampoco es, ay Dios, pues dame el don de esto. No. El Espíritu Santo es el que nos va a dar. Así es que ningún hombre debe sentirse orgulloso e importante. Él no se lo gana y con toda certeza no lo merecemos, hermanos. El Espíritu Santo nos va a dar el don. No es que yo lo quiera, no es que yo lo desee. No, ¿por qué a la hermana le dimos el de servicio? Si a mí me gusta servir las mesas, ¿no? No, ¿por qué el hermano lo pone al de predicación y yo qué? El Espíritu Santo es el que nos va a dar, hermanos. Y obviamente ese don que nos lo da debemos de ponerlo a trabajar. Todos estos dones, todos los podemos tener ejercitándolos. Unos en gran medida, en mayor medida. Pero el que Dios, el Espíritu Santo nos da, es el que debemos de poner a trabajar inmediatamente. No esperarnos, o porque no, es que el mío es el de acomodar las sillas, ¿no? El de servir. No, pues mejor, hoy no lo hago. Dentro de 8 días no voy porque no tiene valor, ¿no? No, hermanos. Si nos está dando Dios, nos está dando el Espíritu Santo, debemos de darle un cierto peso, un cierto valor, ¿no? Y no porque uno sea el de predicación, otro sea el de pastor, otro sea el de servicio, otro sea el de evangelizar. Todos son igual y el Espíritu Santo nos da como Él lo quiere, no como yo lo quiera. Inciso B, hay diferentes ministerios, pero un mismo Señor. Versículo 5, ¿me lo quiere leer, José Alfredo? Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Gracias. Hay diferentes ministerios o formas de servir, pero todo se hace, ¿por quién? Por la autoridad del Señor, no por nosotros, hermanos. Es el Señor Jesús el que le da al creyente el derecho y la autoridad para ministrar en su nombre. Debemos de servirlo en el nombre de Jesús.
Ningún creyente se gana o merece el derecho de ser considerado por el Señor, mucho menos de representar al Señor. Aquí no nos vamos a ir por otro lado, hermanos, de que no, yo como lo hago en nombre de Jesús, yo tengo el poder, yo tengo la autoridad. No, hermanos, ¿sí? Nadie nos lo ganamos y nadie lo merecemos. Debemos de poner a trabajar ese don para el servicio de Dios. Inciso C de su boletín. Bueno, no lo tiene ahí, pero en el punto 1, inciso C, hay diversas funciones, pero un mismo Dios. Versículo 6, ¿me lo quieres leer, Anita? Ten azul. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios al que hace todas las cosas. En todos. Hay diferentes actividades y operaciones al llevar a cabo los diferentes ministerios, pero es el mismo Dios el que obra y da poder para hacerlo todo. Con nuestras fuerzas no lo vamos a poder hacer, hermanos. Es Dios el que nos va a dar ese poder para hacerlo todo. Es el mismo Dios el que prepara y faculta a cada creyente para realizar las actividades diarias de su ministerio. Uno puede decir, no, pues a mí me gusta esto y me gusta esto, pero Dios nos va a ir hablando y nos va a dar ese don que nosotros lo podemos desarrollar para Él. Por consiguiente, nadie tiene mayor derecho de presumir o creerse más espiritual que otros creyentes. No, como yo tengo el don de maestro, pues soy mejor que ustedes, no, porque yo ya sé y ustedes no. No, nadie tenemos ese derecho. Y todos los dones Dios nos los da a cada uno como Él quiere para ponerlos a trabajar en su iglesia, hermanos. Y tampoco jactarnos de que yo tengo este, tú tienes aquel, no, el mío es mejor que el tuyo. No, hermanos. ¿Quién nos lo va a dar? Dios. Y como dice aquí, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu es el que nos los da. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Y hay diversas funciones, pero un mismo Dios. Todo lo que vamos a hacer es para darle la gloria y la honra a nuestro Señor. Punto número 2 de su boletín. Aquí viene lo interesante y lo más. El propósito de los dones espirituales. Versículo 7. ¿Me lo quiere leer, Yolita? El bien de los demás. Ok, gracias, Yolita. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. El propósito de los dones espirituales, hermanos, es permitirle a los creyentes, o sea, nosotros, hacer el ministerio, la obra para lo que Dios nos ha llamado. No para lo que yo quiera, ¿sí? Sino para lo que Dios nos ha llamado en el ministerio y la obra para el Señor. Los creyentes están equipados con dones espirituales, fundamentalmente para el beneficio y la edificación de otros, no para ellos mismos. Recuerden, Dios ya nos capacitó con un mínimo, con un don, dice la palabra, mínimo uno. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo viene en nosotros y Él nos va a dar mínimo un don, hermanos. Y ese don mínimo que debemos de tener todos es el de servicio. De ahí en fuera Dios nos puede dar más, ¿no? Pero el de servir. ¿Por qué? Porque si Cristo vino a servir, nosotros debemos de servir, hermanos. Y no porque uno esté aquí al frente, no, que sirvan los demás, porque yo ya tengo una jerarquía. No, hermanos, todos debemos de servir. Y ese don o dones que el Espíritu Santo nos dé es para ponerlos en la obra del Señor. Y esto se ve en la palabra manifestación. Sí, dice, a cada uno se le da una manifestación. Y esa palabra manifestación quiere decir que se ve abierta y públicamente. Los dones del Espíritu deben de usar abierta y públicamente, y se le deben dos cosas: manifestar a la iglesia, es decir, se deben usar para edificar a la iglesia, y el otro inciso, manifestar al mundo, es decir, se deben usar para beneficiar al mundo, o sea, salvar a los perdidos. Para esas dos cosas el Espíritu Santo nos da dones: manifestarlo en la iglesia
y usarlo para edificar a la misma iglesia y para salvar a los perdidos, hermanos. Mi don que Dios me dio es para salvar a los perdidos. Si es el de servicio, sirviendo aquí, sirviendo allá afuera, vamos a dar ejemplo, vamos a dar esa muestra a los que no conocen de Dios. Oye, ¿por qué tú eres así? Si estás viendo que te avientan esto y tú todavía lo recoges, pues ahí podemos nosotros testificarles. Dios me mandó a servir y servirte a ti, servir a fulano, a sutano, y lo hago con gusto porque es para Dios, no para ustedes. Sí, podemos testificar. Entonces ese don que Dios nos ha dado, hermanos, es para manifestarlo y para beneficiar al mundo. Hay que hablarles, hay que salvarlos de esas tinieblas que ellos están. ¿Sí? Punto número 3 de su boletín, hermanos, nos dice la lista de los diferentes dones, versículos de 8 al 10, y vamos a ir viéndolo uno por uno. Aquí se proporciona la lista de los diferentes dones para mostrar cuán diversos son realmente los dones del Espíritu. Él puede dotar a una persona según su voluntad y sus dones son numerosos y variados, ¿sí? No es uno solo, son numerosos y variados. Y esta lista es solamente parcial, la de Corintios, porque tenemos en Romanos 12 del 6 al 8 y tenemos en Efesios 4:11, donde se mencionan otros dones que el Espíritu Santo nos da. Pero empezamos con el de sabiduría, versículo 8, y nos dice: a unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento. Y entramos con la de sabiduría. La palabra sabiduría es el don de transmitir a los hombres la sabiduría y la verdad de el peje. ¿Están de acuerdo? Es la verdad que él dice, ¿no? Él nos ha dicho que él, llegando al poder, se iba a acabar los robos, se iban a acabar los asesinatos, se iba a acabar todo, ¿no? Entonces, ¿esa es la que debemos de transmitir, hermanos? No. Es el don de transmitir a los hombres la sabiduría y la verdad de Dios, hermanos. Esta que tenemos aquí, la palabra de Dios, hay que transmitirla. Transmitir la verdad en un lenguaje sencillo y comprensible. Yo luego les decía antes, no sacar esas palabras domingueras, ¿no? Sencillamente y comprensivo hay que decirles: Dios quiere esto para mi vida y también la quiere para ti. Dios me ha dado vida eterna y quiere que tú también la tengas. Sencillamente, ¿cómo le voy a explicar? De tal forma, ¿no? ¿Y qué tengo que hacer? Pues arrepentirme de lo que he hecho, dar un giro de 180 y regresar por el otro sentido, ¿no? Hacia lo que Dios quiere. El don de ciencia, versículo 8. ¿Me quieres leer, José Alfredo? Ahí está en azul. A unos Dios les da el espíritu de palabra de sabiduría, a otros por el mismo espíritu palabra de conocimiento. Ok, gracias. Sí, la 8, sí, el 8. La palabra ciencia es el don de transmitirle a otros cómo deben vivir, la habilidad de aplicar la verdad a la vida de cada uno de ellos en el quehacer cotidiano, la habilidad de aplicar la verdad a la vida de un modo práctico. ¿Y cuál es esa verdad? La palabra de Dios. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, ¿no? Entonces hay que aplicar esa verdad de Dios. Es un don que Dios nos ha transmitido. ¿Y para qué? Para mostrarles cómo deben aplicarla en su vida de un modo práctico. Muchos me dicen: ¿y por qué leer la Biblia si es un libro de historia? Bueno, puedes leerla porque es un manual de modales y buenas costumbres, si no lo quieres ver como palabra de Dios, y te va a mostrar cómo debes de vivir esta vida, no como te dice la sociedad, ¿no? Que lo que es bien para ti, hazlo bien para ti, ¿no? Y no, aquí nos dice Dios cómo vivir esa verdad y cómo vivirla de un modo práctico, hermanos. No tenemos que hacernos mayor. Si aquí me dice no robarás, ¿qué tengo que hacer? No robar. Si me dice no mentirás, ¿qué voy a hacer? Así prácticamente, hermanos. Tan sencillo, no debemos de hacérselo. Es que no, mira, si tú mientes,
te va a castigar Dios y te vas a ir al infierno. ¿Para qué, hermanos? Sencillo. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué quiso Dios en mi vida y qué quiere Dios en tu vida? ¿Sí? El don de fe, versículo 9. ¿No quiere leer, Anita, fuerte? A otros fe por medio del Espíritu Santo. Del mismo Espíritu. Y por ese mismo Espíritu, dones para sanar enfermos. Gracias. Versículo 9. A otros por fe por medio del mismo Espíritu. Y a otros, y por ese mismo Espíritu, dones para sanar enfermos. Pero esta no es la fe usual a la que nos referimos cuando hablamos de la fe salvadora. Sí hay que tener una fe salvadora, ¿no? Ni tampoco es la fe, por ejemplo, mañana tengo que ir a trabajar. Esa es la fe mundana, ¿no? Ay, yo tengo fe de que voy a llegar a tiempo a trabajar mañana. Pero eso no es la fe que Dios nos tiene. Este es un don de fe muy especial, hermanos. Una fe como un grano de mostaza, una fe fuerte, una fe poderosa, una fe que obra milagros, un don especial de fe que le permite al creyente hacer grandes cosas por Dios y por su pueblo. No las vamos a hacer nosotros, Dios nos permite a nosotros hacerlas, ¿sí? Cuando vamos a orar por algún familiar, algún hermano, tenemos fe, ¿no?, de que Dios lo va a levantar. Otra vez nos decía un pastor que él fue a orar a un hospital por una hermana y le dijo, nosotros vamos a hacer cosas mayores que Dios, ¿no? Pero él se refería a esa fe y le pidió a Dios que la levantara. Y luego nosotros como estudiantes, oiga, pastor, ¿y si se muere? Es lo que nos dijo, Dios la levantó, ¿no? La llevó a su presencia. Esa fe es la que debemos de tener, hermanos. No es la fe humana de que Dios sanará y si no me alejo de ti, ¿no? Si la levanta es para algo que tiene que ser todavía en esta vida. Pero si se la lleva, ya la levantó para estar en su presencia, hermanos. Esa fe es la que debemos de tener. Y no estarle echando culpas de que Dios te pedí y ahí tu palabra dice que si pedimos 2 o 3 en tu nombre, tú lo vas a conceder, ¿no? No, hermanos. No debemos de mover esos versículos y hacerlos a nuestra conveniencia. Dios va a hacer y va a darnos esa fe, pero esa fe fuerte y poderosa y que va a obrar milagros, hermanos. Y nada más es creerle a Él. Inciso D, dones de sanidad. Igual el mismo versículo 9 dice, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros y por ese mismo Espíritu, dones para sanar enfermos. Y aquí, a lo largo de todo el tiempo, se ha minimizado y restado énfasis de generación en generación. ¿Y a qué creen que se debe esto? Al abuso y la charlatanería, ¿sí? De que vamos a ir y hacemos una brigada de sanidad y traemos a muchísima gente, y traemos aquí gente que luego son muchos paleros, ¿sí? Pero para un beneficio del que está aquí enfrente. Eso no es, hermanos, pero sí está el don de sanidad. Otros sostienen que este don era para la iglesia primitiva. No, ese ya cesó y era para la iglesia primitiva. Hay que olvidarnos de él. No, este es un don que se ha experimentado y demostrado definitivamente en la vida de multitudes de personas en todo el mundo en la actualidad. Hace 8 días, Jorge nos decía, ¿no?, que él ya estaba entubado y ya estaba desahuciado, ¿sí? Ahí tenemos el don de sanidad. Cuando yo lo fui a ver aquí a su casa, igual estaba acostado, tenía suero, ya no se levantaba, no pronunciaba nada. Le pedimos orar por él, pedimos a Dios para que lo sanara. Y no es porque yo fui, ¿sí?, no, Dios me utilizó a mí para orar por él y de ahí se levantó. Así es que sí existe, hermanos, pero no irnos a los falsos maestros, ¿no? De que, ay, sí vamos a sanar y pasamos aquí varias gente, o sea, no hacer un show. Dios nos puede utilizar para orar, para que ciertas personas sanen. Y en la actualidad mucha gente lo ha vivido, lo ha visto y lo ha sentido, ¿no? De que sí existe.
Inciso E, el don de hacer milagros. Versículo 10. ¿No quieres leer, José Alfredo? Ahí también lo tienen, no necesitan el boletín. A otros, poderes milagrosos. A otros, profecía. A otros, el discernir espíritus. A otros, el hablar de diversas lenguas. Y a otros, el interpretar lenguas. Ok, el don de hacer milagros se refiere a otros milagros, a excepción de la sanidad. Hay ocasiones en las que surgen circunstancias y situaciones y los creyentes necesitan una liberación milagrosa de alguna clase. En esto consiste el don. Cuando es voluntad de Dios que cese una tormenta, que un enemigo quede cegado temporalmente, que se sofoque un incendio o que se alteren un sinnúmero de amenazas contra el creyente. El don de hacer milagros, podemos orar y pedirle a Dios, y Él es el que va a trabajar en esto. Dios levanta a algún creyente y lo dota para obrar el milagro necesario. Cuando estaba la tormenta, ¿no?, que iban en la barca, que le dijeron a Jesús: ay, tú dormido y aquí nos vamos a ahogar, y no sé qué, que dijo, calmó la tormenta, ¿no? En ese mismo sentido Dios nos va a dar a cada uno de nosotros, ¿sí?, el poder obrar ese milagro, pero no que yo lo haga, sino Dios mediante uno va a poder obrar en ese milagro. Inciso F, el don de profecía. Lo tenemos en el mismo versículo 10, dice: a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. El don de profecía es el don de hablar bajo la inspiración del Espíritu de Dios. Las Escrituras plantean claramente cuál es la función principal de la profecía, y todos los creyentes debieran aprenderlo, que es la proclamación de su palabra. Aquí ya está todo escrito, hermanos. Dios no nos va a decir, o como dicen varios apóstoles y profetas que hay hoy en día, ¿no? Dios me habló y me dijo esto. Dios me habló y me dijo que México a partir del 2020 va a renacer, va a resurgir. Eso no, hermanos. El don de profecía es proclamar su palabra, es proclamación. Y podemos ver en diferentes libros donde dicen diferentes cosas, ¿no? Pero es eso. Inciso G, el don de discernimiento de espíritus. Lo tenemos en el mismo versículo 10, que nos dice: a otros poderes milagrosos, a otros profecías, a otros discernir espíritus. Aquí, hermanos, todo creyente necesita el don de alguna medida, o sea, de este don, a fin de evitar que se extravíe. Poder discernir entre los falsos profetas y los falsos maestros. Ese es el don de discernir espíritu. Realmente el que está aquí enfrente me está hablando palabra de Dios o me está hablando otras cosas. Tenemos que discernirlo, hermanos. Y si no lo leemos, si no leemos la Biblia, como dicen vulgarmente o dice el mundo, nos van a llevar al baile, hermanos. Porque yo puedo transgiversar estos versículos para hacer que ustedes hagan lo que yo quiero. Así es que, hermanos, hay que leer esa palabra de Dios para tener don de profecía. Discernimiento de espíritus. Inciso H, el don de lenguas. Este sí ha sido muy controversial, ¿no?, hoy en nuestros días. Lo tenemos igual en el versículo 10. Nos dice: a otros el hablar en diversas lenguas. Y aquí el don de lenguas es una lengua diferente a la materna y que no la conoce el que la habla. Por ejemplo, yo voy a algún lado donde hay varios chinos, ¿sí? Y yo llego y Dios o el Espíritu Santo me toca a mí para yo poderles darles el Evangelio. Pero si yo les hablo en castellano, no van a entender. Entonces Dios me da ese don de lenguas. En ese momento yo voy a hablar el mandarín
para que ellos me entiendan, ¿sí? Ese es el don de lenguas. Muchos dicen que no, es que es una lengua angelical. Yo nada más le decía a esta hermana que un día me dijo eso: oye, ¿cómo hablan los ángeles? Yo nunca los he oído. ¿O alguno de ustedes sabe cómo hablan los ángeles? Aquí en un pasaje sí dice, ¿no?, que son también lenguas angelicales, pero no es irnos ahí nada más. Es que aquí dice, si hablamos lenguas angelicales. ¿Alguien sabe cómo habla un ángel? Digo, aparte de mí, que me llamo ángel. Entonces el don de lenguas es hablar en otro idioma para que me entienda la gente cuando yo le estoy predicando el evangelio, ¿sí? No es para beneficio mío. Ese es el don de lenguas. Hablar en otra lengua que yo no la conozco y me van a entender, ¿sí? Inciso I, interpretación de lenguas, el don de interpretación de lenguas. Digo que estos dos dones sí son muy controversiales. Muchos en iglesias pentecostés, pues todo el mundo empieza a balbucear, ¿no? Está hablando, pero la palabra que nos dice, no hablen más de 2 o 3. Y cuando lo hablen, ¿qué hay aquí? Un intérprete de estas lenguas. ¿Para qué? Para edificar al hermano, edificar a la iglesia y darle gloria y honra a Dios, hermanos. No para otra cosa, no para yo sentirme más, como les diré, espiritual. Porque ya hablo en don de lenguas, ya soy más espiritual. O como nos comentaban aquí el hermano José Alfredo y la hermana Trini, ¿no?, que les decían y cada rato, ¿ya hablo en lenguas, hermano? Si no, no tiene al Espíritu de Dios con usted. Y pues él, ¿qué sentía? Se mortificaba, ¿no? ¿Cuándo? O con Laurita, cuando estuvo en la escuela de música, que eran también pentecostés, ¿no? Y vamos a hablar en lenguas, y Laurita el primer día se quedó, ¿qué están diciendo estos, no? Porque todo el mundo empezó a balbucear, pero todos juntos. Entonces, si nos vamos a lo que dice la palabra, ok, a lo mejor probablemente haya lenguas angelicales, pero ¿qué nos dice? Que no hablen más de 2 o 3 y que haya un intérprete. ¿Para qué? Para poder edificar al hermano, edificar a la iglesia y darle gloria y honra a nuestro Señor. Muy bien, hermanos, aquí en la interpretación de lenguas, el Espíritu de Dios dota a algún creyente para que interprete dicha lengua. Es eso, hermanos. Como nos decía al principio, decirlo sencillo y claramente, ¿sí? Como conclusión, nos da el versículo 11, que nos dice: todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Y aquí se vuelve a hacer énfasis en la unidad de los dones. Tenemos que tener esa unidad en los dones. Resulta muy importante que la iglesia aprenda y practique estos 3 puntos que les pongo aquí. Punto número 1. Todos los dones que se han abordado son dados por el mismo Espíritu. Los dones de Dios no provienen de ninguna otra fuente, hermanos. Ni yo lo voy a querer y, yo sí quiero porque tiene más categoría, ¿no? No, aquel no, sí. 2. El Espíritu de Dios le da los dones a cada hombre exactamente lo que Él desea, o sea, Dios. Él sabe cuáles dones son necesarios y dónde se necesitan en todo el mundo. Aquí Dios nos va a dotar de unos dones porque los necesitamos para salir y hablarle a la gente que vive por aquí, ¿sí? Para poder transmitirles esas bendiciones que nos ha dado Dios allá afuera, para poder edificarnos aquí, hermanos, dentro de la iglesia y poder darle gloria y honra a nuestro Dios. Y el punto 3, estos dones deben ser para edificar más a la iglesia, salvar al mundo y ministrar las necesidades apremiantes de toda la humanidad. ¿Y cuáles son esas necesidades apremiantes de toda la humanidad? Que tengan vida eterna con Jesucristo, que ellos también puedan ser esa sal y esa luz que nosotros debemos de ser, hermanos. Porque si no somos sal y no somos luz, en ese mundo que está a oscuras, está en tinieblas,
y es en ese mundo que está pudriéndose, la verdad, hay que hacernos una autoevaluación si somos verdaderos hijos de Dios o no. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Obedeciéndole a Él nada más, hermanos, obedeciéndole. No necesitamos tantas palabras domingueras, ¿no? Sencillamente obedeciéndole a Dios. Vamos a orar, hermanos. Dios Padre, a ti todo el honor y toda la gloria. Te doy gracias que me permitiste una vez más traer tu mensaje. Te pido perdón, Señor, si salieron palabras humanas mías y no tuyas, Señor. También, Señor, te pido que este mensaje que tú nos traes el día de hoy sea para bendición de todos nosotros. Que sepamos realmente cuál es nuestro don, que podamos ejercerlo aquí dentro de nuestro ministerio, dentro de la iglesia. ¿Para qué? Para 3 cosas: ministrarnos entre todos nosotros, edificar a cada uno de los hermanos y poder llevar ese mensaje allá al mundo que lo necesita. Que ese don que tú me has dado, o dones que nos has dado, podamos hacer uso y llevarlos allá afuera, ser sal y ser luz. Te doy gracias, Señor, que nos permitiste una vez más leer tu palabra abiertamente, sin ningún problema, y que podamos desarrollar nuestro don. Todo esto, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.